os voy a hablar de lo que es el counseling. Y el counseling es una palabra anglosajona que se ha traducido mal y se ha traducido como consejo o asesoramiento. Y es precisamente lo que no es. El counseling no es ni consejo ni asesoramiento. El counseling es escuchar plenamente al otro. Es lo que también se llama escucha activa. Entonces el counseling lo llevan a cabo todos los profesionales de la salud, todas las personas que se dedican a la relación de ayuda. Pero también lo hacemos nosotros en nuestro día a día si lo sabemos hacer bien, porque como todos sabemos, la mayoría de nosotros damos muchos consejos e interpretamos y hacemos juicios de los demás. Y eso ya no es counseling. Counseling es estar presente para el otro. Entonces, ¿cómo surge el counseling? Pues el counseling surgió en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, en que había tanta demanda de psicólogos porque había tanta gente que venía traumatizada después de la guerra, que tuvieron que ingeniárselas para hacer terapias que fueran más rápido, porque estaban acostumbrados al psicoanálisis, que es una terapia más lenta y que dura más tiempo. Entonces se crearon lo que se llaman grupos de encuentro. Y en esos grupos de encuentro, en grupo, la gente hablaba y el resto escuchaba. Y cuando escuchaban, les entrenaban a hacer reflejos. Reflejos es el haber escuchado lo que ha dicho el otro y repetirle lo que el otro había dicho para que el otro se escuchara 2 veces. Y después de decirle lo que el otro había dicho, es cómo le había afectado al que le había escuchado. Y así empezaron los grupos de encuentro. Y esos grupos de encuentro tuvieron mucho éxito precisamente porque se podía hacer en grupo y se podía tratar a muchas personas a la vez. Y además en el grupo, al estar juntos, pues lo que decía uno le ayudaba al otro y lo que decía el otro le ayudaba al otro. Entonces vamos a ir viendo los principios del counseling para que veamos que todos podemos aprender a hacerlo y que cuando lo hacemos, hacemos que las personas que estén con nosotros se sientan escuchadas, vistas, apreciadas, se sientan aceptadas, se sientan a gusto y quieran seguir estando con nosotros. Así que voy a ir brevemente por los principios del counseling para que todos podamos aprender a hacerlo, ¿no? El primer tema del counseling es estar plenamente atento, lo que ahora también se conoce como atención plena, que la atención plena ha existido desde que el mundo es mundo. Cuando tú tienes interés por una persona, pues tú le prestas atención plena. Entonces, la atención plena es estar presente, estar aquí con todos los sentidos, es mirar atentamente a la persona, es escucharla atentamente, es estar esperando para que todo lo que nos está diciendo lo vayamos asumiendo, y eso hace que la persona, cuando siente que el otro le está prestando atención plena, se sienta aceptada, apreciada, vista, validada, importante, y eso genera una apertura y unas ganas de seguir comunicándose. El siguiente punto del counseling es no interrumpir. Yo desgraciadamente cuando enciendo la televisión y por algún casual sale alguno de estos programas en que están los tertulianos hablando los unos con los otros, yo no he visto nada más increíble de cómo se interrumpen, cómo nos escuchan, cómo se pisan los unos a los otros. En el counseling no interrumpimos, acabamos escuchando hasta que la persona ha terminado la frase, y cuando ha terminado la frase y hay un pequeño silencio, entonces lo que hacemos en el counseling es hacer lo que se llaman reflejos. Reflejos quiere decir, por lo que has dicho escucho, o cuando has dicho tal cosa yo he sentido. Realmente lo que estamos haciendo es acogiendo, así la persona se siente escuchada. Así que el mecanismo principal del counseling es lo que se llama el reflejo. Es reflejarle lo que tú has escuchado y has entendido. No es que repitas las palabras verbatim, tal como las ha contado el otro. Es que tú, al decirle el resumen que haces, el otro se ha dado cuenta que realmente ha sido escuchado. Así que no interrumpir. El tercer punto, y súper importante, es no juzgar. Es decir, cuando tú juzgas a una persona, en realidad te separas de ella. O sea, es decir, si yo te juzgo a ti, es que te estoy viendo diferente de mí y te estoy clasificando
o metiendo en una categoría que no estoy de acuerdo con ella. Entonces, juzgar es separar. Entonces, el no juzgar es el aceptar plenamente a la otra persona tal cual es. Todos tenemos derecho a ser como somos y todos hacemos lo mejor que podemos en cada momento. Entonces, cuando alguien nos juzga desde su marco de referencia, y ese marco de referencia es personal e intransferible. Entonces, nadie quiere ser juzgado porque es como sentirse no aceptado. Por eso, lo que tenemos que hacer es aprender a no juzgar. Luego tenemos el aspecto que se llama empatía. En el counseling original se hablaba de 3 cualidades fundamentales. Nosotros lo estamos ampliando a 10, ¿no? Que era la aceptación incondicional del otro, la empatía, que es el saber ponerse en el lugar del otro, y cuando tú te pones en el lugar del otro, entonces empiezas a entender al otro desde el otro. Ponerse en el lugar es sentir lo que sentiría yo si estuviera en el lugar del otro. Entonces es resonar, es empatizar, es saberte poner en el lugar del otro y entender desde dónde parte y qué le hace hacer lo que hace. Y no es preguntar el por qué, es entender el cómo hace lo que hace para tratar de entender cómo la otra persona se está sintiendo. Entonces la empatía es un tema muy importante hoy en día, pero ahora también se está ampliando con el siguiente paso de la empatía, que sería la compasión, que es acompañar al otro en esa sensación, en esa emoción, en ese sentimiento. Entonces, y que te nazca en ti una tendencia de querer estar con el otro, acompañar al otro y facilitarle el proceso del otro. También tenemos el no dar consejos. Entonces, como ya he dicho al principio, resulta que la gente se ha creído que el counseling, por la traducción mal hecha, era dar consejos, y entonces se permiten dar consejos. Una buena persona que está ejerciendo bien el counseling, un buen terapeuta, una buena persona que se dedica a la relación de ayuda, no da consejos. En todo caso puede dar información, que los psicólogos llamamos psicoeducación, que es algo objetivo. Pero en el momento que tú das consejo, estás juzgando, interpretando, y eso está haciendo que la otra persona se sienta pues juzgada y cuestionada en su propia opinión. En el counseling no preguntamos el por qué, sino cómo. ¿Cómo has hecho? ¿Qué te ha llevado a hacer? Para que la persona, al explicarse, se dé cuenta de que ha tenido un proceso, que ha habido un motivo, una motivación, una necesidad que le ha hecho hacer todo el proceso. Entonces no preguntamos por qué has hecho, porque si preguntamos por qué has hecho, la persona va a tender a darnos explicaciones o justificaciones, y no queremos ninguna de las dos. Queremos entender qué le ha llevado a hacer lo que ha hecho. Tampoco interpretamos la situación del otro, que tiene mucho que ver con el juicio. El juicio y la interpretación van de la mano. El interpretar realmente es no como hacerle un resumen de porque tú eres así, ¿no? Tú no eres. Tú eres como eres, tú no eres así, que es como piensa la otra persona. Entonces nosotros, por ejemplo, el counseling pertenece a lo que se llama el movimiento humanista, y en el movimiento humanista no hacemos diagnóstico, lo que hacemos es hipótesis del trabajo, y esa hipótesis la vamos contrastando con el cliente, al que no llamamos paciente, que le llamamos cliente, todo el tiempo, y eso permite pues que desde la no interpretación la persona se sienta más a gusto. Además, al no hacer diagnóstico, no asumimos la responsabilidad de darle una categoría diagnóstica y de decirle lo que tiene que hacer. Entonces, no asumimos la responsabilidad del otro. Le entendemos, resumimos y reflejamos lo que nos ha dicho, y luego lo que hacemos es que la otra persona se dé cuenta que a lo mejor nos hace preguntas y le podemos dar información, pero no le vamos a decir lo que tiene que hacer. En todo caso, siempre en el counseling estamos en el aquí y ahora, y a lo que le prestamos mayor atención
es a los sentimientos, que tiene que ver con las sensaciones y las emociones que tiene la persona y cómo se las explica. Por eso son sentimientos. Es decir, yo siento algo en mi cuerpo, eso lo verbalizo como una emoción y esa emoción luego yo me la explico. Entonces nos estamos centrando fundamentalmente en las emociones y los sentimientos, que hoy en día también incorporamos la sensación sentida que tiene que ver con la parte corporal. Así que esto sería lo que hacemos en el counseling. Entonces, ¿por qué es importante el counseling? Pues que es importante para todo el mundo. Si hay un solo factor que todo ser humano necesita, es sentirse reconocido. Es decir, que te miren, que te vean, que te escuchen, que te atiendan, que te aprecien, que te acepten. Eso es lo que nos hace sentirnos vivos y sentirnos bien. Entonces, si cualquiera de nosotros aprendemos a hacer esta escucha activa, sin juicio, con empatía, con aceptación incondicional del otro y sin interpretar, nos vamos a sentir tan bien que van a querer estar con nosotros, sea como amistad o sea en cualquier relación de ayuda. Entonces, ¿para quién sirve el counseling? Para empezar, el counseling sirve para cualquier psicólogo o terapeuta que se dedique a la relación de ayuda y que tenga que escuchar atentamente a la persona con la que está. Entonces, los psicólogos tenemos que aprender a hacer escucha activa o counseling, en la que no hagamos juicios, no demos consejos, no interpretemos y realmente lo que hacemos es estar plenamente presentes para el otro y desde ahí, en todo caso, hacer reflejos y acompañar para que la otra persona se pueda expresar y pueda liberar esa tensión que lleva dentro. Así que todos los psicólogos y todos los terapeutas deberían de saber hacer escucha activa. Todos los educadores, todos los profesores deberían de escuchar atentamente también a sus estudiantes. Es decir, que los profesores tienen una influencia increíble sobre los alumnos, y si los alumnos no se sienten escuchados pero sí se sienten juzgados, se van a estresar, y cuando se estresan ya no tienen capacidad de prestar atención, de concentrarse, de retener y de procesar la información adecuadamente. Así que todos los profesores, cuanto mejor escuchen, mejor van a entender los alumnos lo que están aprendiendo y van a tener mejores resultados. Así que es absolutamente necesario que todos los profesores sepan escuchar. Todos los profesionales de ayuda deberían de saber escuchar atentamente. Y me refiero a los médicos, a las enfermeras, a los asistentes sociales, a los trabajadores sociales, a todas las personas que están en relación con personas y tienen que, incluso a las personas que atienden, por ejemplo, en los hospitales, en las consultas, porque cuando tú llegas a un sitio y llegas vulnerable y no solamente no te escuchan, sino que te juzgan y te tratan como si fueras tonto, ya te han dejado hecho polvo por dentro. Entonces, el saber escuchar, el saber ser amable, el saber empatizar con el momento del otro es tan importante y tan sanador que si lo supiéramos, lo haríamos todos y todos nos plantearíamos el aprender a hacer el counseling o aprender a hacer la escucha activa correctamente. Otro colectivo importante que debería aprender a escuchar atentamente son los padres. Yo cuando hago el taller del niño interior, ¿no?, y pregunto, ¿cuántos de vosotros os habéis sentido plenamente escuchados por vuestros padres? No levanta ni uno la mano. ¿A cuántos de vosotros os hubiera gustado que vuestros padres se hubieran sentado con vosotros y os hubieran escuchado plenamente? Todos piden eso. Es lo más importante, es la manera de conectar con el otro. Cuando tu padre te escucha atentamente y no te juzga, te acepta como eres, empatiza con lo que te está pasando, te acompaña, no te interrumpe, no te da consejos. Es tal acto de amor que si todos nuestros padres supieran hacer eso, todos estaríamos
con muchísima mejor autoestima y nos estaríamos sintiendo realmente bien con nosotros mismos. Pero, desgraciadamente, no suele ser el caso. Los padres no nos escuchan realmente, nos juzgan. A lo mejor antes de que les hemos dicho algo ya están pensando en la respuesta, con lo cual no han terminado de escucharnos atentamente. Pueden no empatizar con nosotros, nos hacen sentir que lo que hemos hecho está mal, que sí, que nos pueden corregir, porque los padres tienen que corregirnos, pero realmente hay muchas formas de hacerlo. Y si lo hacemos desde la escucha activa, la aceptación incondicional y el no juicio, las cosas cambian muchísimo y nos sentimos muy a gusto con nuestros padres. Todas las personas que están interesadas en el desarrollo personal, lo primero que tenemos que aprender es a escuchar al otro. Pero ya no solamente las personas que estamos en desarrollo personal, es que en el momento que tú te relacionas con alguien, es el mayor acto de respeto que puedes hacer, es escucharle atentamente. Es escucharle, no juzgarle y empatizar con lo que te está contando. Entonces, todas las personas que están en desarrollo personal tienen que aprender sí o sí a escuchar atentamente. Por eso también tenemos que saber todas las reglas del counseling y saberlas aplicar. Todos los coaches tienen que saber hacer counseling o escucha activa. De hecho, ellos no lo llaman así, los llaman aprender a hacer preguntas abiertas para que la otra persona se exprese libremente. Pero en el fondo de esas preguntas abiertas siempre tiene que haber la base, la actitud amorosa que produce una persona que realmente está haciendo counseling. Yo a veces he definido el counseling como una actitud de amor, porque cuando tú amas a alguien, lo aceptas como es, lo aprecias, le muestras afecto, estás pendiente de lo que necesita. Entonces, realmente es un acto de amor hacer un counseling bien hecho o una escucha activa bien hecho. Así que cualquier coach, me da igual que sea un coach de vida, que sea un coach de deporte, que sea un coach ontológico, que sea un coach de nutrición, necesita saber escuchar atentamente. Y esa escucha atenta, esa escucha activa, es la que es ya un gran porcentaje de la sanación o del que la persona a la que se está escuchando mejore. También tenemos todos los consultores en las organizaciones, es decir, pasando desde los recursos humanos a todos los estamentos de una organización. Es decir, tú siempre sueles tener un jefe y es muy importante sentirte escuchado por tu jefe y que tu jefe valore tu opinión. Y no solamente que la valore, sino que te deje expresarla y que esté ahí para escucharte. Entonces, todos los jefes de todos los departamentos, de todos los estamentos, de todas las personas que tienen gente a su cargo o que tienen que tratar con gente porque están a lo mejor en la atención al cliente, necesitan saber escuchar atentamente. De hecho, se forma la gente que están en contacto con el público a la escucha activa para saber escuchar atentamente y que la persona no se sienta juzgada. Y sobre todo en los departamentos de quejas. Es decir, si alguien se queja, tienes que saber escuchar y sostener esa queja y tienes que aprender a cómo reflejar lo que tienes que decir para que esa persona se vaya al menos escuchada, que ya eso baja gran parte del problema. Todos los facilitadores de talleres de desarrollo personal y crecimiento personal tienen que aprender a escuchar atentamente, porque en gran parte esa escucha va a facilitar que la persona, al sentirse comprendida, se vaya desarrollando. Así que todo lo que es el mundo del desarrollo personal y la facilitación que se llama ahora es mediante el primer paso, que es impepinable, que es la escucha activa o el counseling. Y finalmente todos los profesores de yoga, los profesores de mindfulness, los profesores de cualquier disciplina relacionada. Y se me olvidaba. Y dentro de los profesores o personas que te tratan estarían los fisioterapeutas, los masajistas, todas las personas que te ayudan en tu estar mejor y tener más salud, ¿no? Ahora, curiosamente, también te ayudan
cualquier persona con la que entras en relación y te escucha. Por ejemplo, te ayuda la peluquera, te ayuda el barbero, te ayuda la persona que te atiende amablemente en una tienda cuando estás comprando algo. Entonces, una escucha activa facilita la comunicación, facilita la relación y facilita que tú te vayas a tu casa a gusto y contento de haber tenido un buen día y de haberte sentido, pues eso, acompañado, acogido por personas humanas amables, y esa amabilidad es que nos da la vida.